Conakry nos recibe como un golpe en la cara. Tráfico, calor, ruido, caos y nosotras entrando con el escarabajo al límite. No venimos a hacer turismo, venimos a por una pegatina. Una simple pegatina que necesitamos para cruzar al siguiente país sin pagar unos 50 euros más en la frontera. Y ahora mismo, cada euro cuenta. La monetización sigue bloqueada desde Senegal. No hay respuestas, la gasolina es escasa y Guinea Conakry nos está exprimiendo el cuerpo y la cabeza. La verdad es que duro, duro. Entramos en Conakry, la capital de Guinea. Bienvenidos a Conakry. Una ciudad que todo el mundo nos describe como un auténtico infierno. Calor, tráfico, caos. La ciudad más importante de Guinea Conakry. Y por eso su capital pues se llama así, Conakry. Y el Beetle metiéndose de lleno en la boca del lobo. Cambia subliminalmente, tenemos dos carriles ahora, así que es genial. El carril de la gente que viene y el carril de la gente que va, eso ya es un avance. Está todo así de lleno, o sea, igual sigue siendo todo igual de caótico, vamos a decirlo. ¡Oh! ¡Qué pasada! Dios, tendrás que grabar a Congo por fuera, macho. El cansancio se mezcla con demasiados estímulos, bocinas, motos, gente, calor, polvo, y todo empieza a invadirnos. Hay que seguir concentradas. Todavía no hemos entrado en el corazón de Conakry y el caos ya empieza a devorarnos. Si ustedes vieran el hueco tan grande, bueno, el enorme hueco que hay. Venga, pítale, coño. ¡Pi! Gracias. Recordar que viajamos sin claxon, en una ciudad donde todo el mundo pita, menos nosotras, así que no queda otra. Paciencia, reflejos y mucho sentido del humor. Dices lo de la pita, pero imagínate, ya con una pita aquí te vuelves loca, estarías pitando todo el rato. Todo el rato. Con lo que me gusta, lo que pasa es que por eso me han quitado la pita, porque yo siempre estaría... Qué divertido. Sí, el hombre de la moto, no sé si era visco, me ha picado el ojo. Bueno, aquí hacen muchas camas, artesanía. Las voy a mostrar un poco por aquí por la ventana. Hacen preciosidades con la madera. Mientras nos adentramos más en el interior de Guinea, observamos, todo es nuevo, todo nos sorprende y entre los nervios y la tensión de lo desconocido, seguimos avanzando sin saber qué nos espera más adelante. Ten cuidado, no prestes atención porque te marean. Paula acaba de descubrir una nueva habilidad en Conakry: esquivar coches, buscar huecos mínimos y avanzar con el Beetle por lugares donde nadie diría que cabe. Está todo trancado. Yo me estoy comiendo un trozo de pan porque eso hace que yo libere el estrés. Y eso que es la que conduce es Paula. Queremos que vean bien, con detalle, cómo es esta entrada en Conakry, para los que nunca van a venir hasta aquí y para los valientes que algún día tengan que enfrentarse a este infierno. Quizás después de ver esto se lo piensen dos veces. Atreyu está en la ventana ahora, ¿verdad, mi amor? Está ahí. A este ritmo nos da tiempo hasta de interactuar con los coches del lado de la copiloto, que soy yo. Apretito en la ventanita, apretito en la ventanita. Ni un hueco libre dejo. Necesito agua en la cabeza un poco, tío. Porque creo que es un tráfico... Cuidado. No se meta. Yo iba primero. Aquí se meten todos, mira. Aquí es así, quítate tú para ponerme yo. Me quito y si no estás atento, pues se mete el otro. Y si no te dan, y les da igual. Está abierto. Ya, un poquito, porque me estaba dando un somotor. Es terrible. Estamos atascadas hasta el más allá, bueno, veremos. Mirar. This is the hell! Welcome to Conakry! ¡Este es el infierno! ¿Quién nos manda a nosotros meternos aquí? Pues hombre. Era por esta.
aquí, ¿verdad? Pero estos tomates sí se ven bonitos. Menuda la copiloto que tienes tú. Bonjour! Ça va? Español. Este se va a ir para allá, por lo que estoy viendo. Y este se me quiere colar. Pero se va a colar, como que me llamo yo, Paulesta. Digo, ¿no? Sí, recta. Salimos. Sí. ¡Ya! Bueno, por ahora. Tanta la... ¡Sí! ¡Salimos! Un poquito. Igual hay motos por aquí, tráfico, bla, bla, bla. Cuando parece que la carretera mejora, Guinea Conakry siempre tiene preparada una sorpresa. Por aquí. Después de toda la carretera de asfalto te consigues los cráteres estos, exacto, despacito Y casi siempre termina así. Caminos rotos, barros, agujeros y tramos que parecen directamente intransitables. Con razón la gente del interior de donde venimos vive tan feliz. Claro. Viven lejos de todo esto. Ven los huecazos bestiales en plena carretera. ¡Guau! ¿Qué es esto? Como ven, aquí hay 3 carriles. El de la derecha es territorio de autobuses, taxis y motos. Y los otros 2, bueno, los otros 2 son de quien consiga meterse primero. Esto no es tráfico, es la jungla de asfalto de Conakry. Vete para la izquierda. Cuando puedas, cuando te des. Vas, ve para adelante, cuidado con este que se te va a meter, se te va a meter. Wow. Ahí tendrás que bajar un poco la velocidad porque no sabes si hay huecos, que probablemente sí. Como ven, la gente de Conakry tiene aquí todo el tinglao montado. La carretera es tráfico, pero también es negocio. Agua, refrescos, hielo, frutos secos, telas. Todo se vende entre coches, motos, bocinas y calor. En esta ciudad, hasta el atasco tiene vida propia. A ver, este, vas ahí, pasa. Y la verdad es que duro, duro meterse por aquí. La verdad es que no queríamos venir con el coche, lo teníamos ya entre ceja y ceja. Pensábamos venir en un taxi, una mototaxi, algo, pero al no encontrar el lugar donde quedarnos, porque el lugar en que paramos, vamos, no voy a pagarle lo que nos está cobrando por cada una, o sea, por las dos, por todo, me parece una exageración, porque no hay nada. Es parte, el coche prácticamente no podía ni bajar porque no hay ni estructura. Vamos a ver, Eran para unas eso montañas de piedra. Primero no hay presupuesto para eso, segundo que estamos durmiendo por libres desde que entramos y que eso es un abuso, porque te estaban cobrando por una habitación doble 260.000, o sea, por 160.000 un espacio y nada más, a través de todo por saco. Un espacio donde el coche prácticamente, vamos, para que entre hay que echarle. Empezamos a notar que aquí la GoPro incomoda, así que la llevamos dentro del coche sin apuntar directamente a nadie, grabando solo planos generales. Pero aún así, algunas miradas nos dejan claro que no todo el mundo quiere una cámara cerca. Así que toca bajar el perfil, seguir avanzando y grabar con mucho más cuidado. Estoy hecha polvo. No, de verdad, es duro, es muy duro, muy duro. Me duele muchísimo la cabeza de la tensión, es demasiado, no se puede apreciar en
absoluto. Tendría que sacar el dron y que lo vierais desde arriba, porque esto es una auténtica locura. El ruido, el tráfico, el caos, la contaminación. Después de casi 2 horas atrapadas en el tráfico rumbo al aeropuerto, por fin conseguimos la famosa pegatina. Pero claro, en Guinea-Conakry nada es tan fácil. En la oficina, la policía intenta cobrarnos una multa injusta y nos negamos rotundamente. Y al final, la pegatina termina en nuestro pasaporte. Con eso ya en nuestro poder, solo queremos salir de Conakry cuanto antes. El cansancio mental es brutal. Paula siente que necesita salir de allí cuanto antes. Así que nos marcamos un reto: abandonar la ciudad rumbo a la costa antes de que caiga la noche. Bueno, no se nos va a ver muy bien y no se nos ve muy bien, pero es de noche. Estuvimos en la odisea de Conakry, un infierno terrible. Y después, como ya no podíamos más, nos metimos por un poblado, preguntamos si podíamos dormir y estamos aquí, en mitad del campo, con varios caminos donde pasan personas y motos, pero enfrente de una casa, y se sienten unas energías muy bonitas, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a pasar el día de hoy y quizás mañana, no lo sabemos si continuamos. Lo cierto es que estamos muy bien, hemos dormido como nunca. Pero y mañana agotadas también de todo, sí. de todo de estos días. Hemos hecho la cena, bueno, lo ha hecho ella. Mañana seguimos y mañana os vamos a mostrar este sitio porque no tiene desperdicio. Apuntado en Overlander, que vamos apuntando todos los sitios donde vamos parando y podemos, con foto y descripción, para que la gente se anime a venir por aquí. ¡Pasada! Buenas noches. Así combatimos el calor. Las pintas no quiero saber ni cómo estoy ahora mismo, pero me acabo de echar 2 bolsitas de agua que me acabo de echar por todo el cuerpo. Refresca porque hay un poquito de brisa. Me he quitado toda la ropa, me he puesto este pantalón que tengo, que es de nadar, y me he puesto un sujetador, que lo tengo aquí también. Entonces, con el sujetador y esto, pues no me quedo en bolas aquí en mitad de todo el mundo, ¿no? Que me pueden ver. Entonces me acabo de echar las 2 bolsitas, me acabo de poner otra vez ropa seca, no me quedo con la ropa mojada porque me quiero meter ahora mismo ahí dentro a pasar las horas que me quedan por delante de sol espeluznante. Hasta las 5 de la tarde no nos podemos mover, son las 12 de la mañana, así que tenemos muchas horas por delante. Ahora mismo, si puedo hacer algo ahí dentro de trabajo lo haré, si no me voy a quedar un rato escribiendo, durmiendo, relajada, porque eso es lo que quiero estar ahora, relajada después de todos estos días de locura. Este lugar nos ha venido ni que pintado, o sea, es una maravilla. Gracias, universo, por habernos regalado, después de toda esa locura, este lugar de paz. Os dijimos que os íbamos a mostrar este lugar, así que ahí va. Mirad, ayer entramos, hace 2 días entramos por esa parte, hacia allá, que es donde está la calle principal. Venimos por aquí, ¿veis? Toda esa es la calle, todo de tierra, de campo, y por allí al fondo hay otra carretera de estas, pero un poquito más peatonal. Y allí al fondo está la principal, donde está todo el bullicio, pero no tanto como el de Conakry. Simplemente son aldeas y ya hay mucho comercio. Toda esta zona ya está muchísimo más poblada, hay casas por todas partes. Con lo cual entramos por aquí y vamos a ir para allá, que es donde está el río. Y hay un montón de baches y subida, la cuesta está muy empinada, con lo cual dijimos, pues no. Nos íbamos a poner ahí, pero como esto es un paso de motos y gente que viene al río a lavar las motos y a bañarse y a lavar la ropa, pues encontramos este lugar, que lógicamente es de una casa de alguien, porque la casa está allí. ¿Qué quiere decir? Que vimos esta parte y justamente había un señor que es del de la casa de al lado y le preguntamos que si no le importaba que nos poniéramos aquí, en nuestro idioma, en francés no. O sea, como nosotras solamente le dijimos, estamos fatigadas, fatigué, posible dormir aquí, la nuit, y bueno, llevamos 3 días, así que os podéis imaginar qué maravilla. La casita está allí y por allí pues pasa gente también. A ver, vamos por aquí y por aquí también es un paso de personas. Entonces, bueno, estamos muy bien
Por aquí Atreyu puede correr más libremente, pero para allá al fondo no se puede ir porque hay más río, no hemos llegado. Ahora mismo ya os estoy diciendo que el sol es inclemente, es brutal, quemador, estoy completamente abrasándome ahora mismo. Mi fresquito me lo estoy quitando por grabar este momento y contaros dónde estamos, pero mirad qué belleza y qué paz, qué paz. Ah, por cierto, allá arriba hay un campo de fútbol, bueno, dos que lo vi, ¿veis? Ahí está Congorocho. Ahí, y bueno, la gente pasa por allí, no sé si la habéis escuchado, la mujer, ahí va, ¿ves? Con la cosa en la cabeza, ahí. Qué bonita imagen. Con la GoPro os cuento que es muy difícil grabar este tipo de cosas porque es una imagen tan plana y que no me gusta nada, pero bueno, para contaros todo el viaje y relataros todo lo que estamos viviendo, me voy a meter a la sombra porque no puedo más. Pues es ideal porque de otra forma pues no podríamos. ¡Oh, Dios mío! Menos mal. Yo os digo una cosa, en Congorocho no habéis entrado nunca, pero el fresquito que hay en el coche es increíble. Aquí hay caifles, todo esto es una capa así de caifles, las puertas con caifles. La vaca, la tienda, el baúl, todo eso nos protege del sol. Lo que está cogiendo el sol es lo que está arriba, nosotras no. Este espacio se queda fresco siempre. Con lo cual, si te quieres echar aquí un ratito, te bajas la almohada, haces así y te echas una cabezadita y maravillosamente recuperas. Y nada, aquí tengo preparado. Bueno, puedo abrir un poquito para que me venga el airecito así, que menos mal que corre la brisa. Aquí tengo el mapa de West África. La ruta que hemos hecho es quitando toda la parte de Mauritania que vendría por aquí y Marruecos y España, Islas Canarias, o sea, todo esto más luego toda la parte de Senegal, ahí está San Luis, Dakar y todo lo que se ve en amarillo es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora mismo estamos aquí en este lugar que se llama Dubreka, que es un poquito más de la costa, y vamos a ir hacia aquí, que hay una especie como de camping, el primer camping que pisaríamos en Guinea Conakry, pero vamos a ir porque... Ah, está por aquí, por aquí, que es como una lengua que sale, Caboté, me parece que se llama, o Bofa, o bueno, la verdad es que no sé, pero bueno, vamos un poquito pues a darnos una ducha, que hace ya como 15 días que no... Vale, parece que ha pasado un mes con el viaje, no hace 15 días, no, hace 12. ¿Cuántos días tenemos aquí? 10 días. Vale, pues hace 10 días que no nos damos una ducha de agua fría, nos estamos bañando con las bolsas que estáis viendo o no, con el río. Con el río, todas las noches agüita, con 4 bolsas de esas nos bañamos todas las noches. Por la noche, antes de que, porque ya no se ve nada y tal, nos echamos unas aguas con jaboncito un poco para quitarse el sudor, el barro de encima, la arena, ya está. Buenos días, un día más aquí en esta pequeña aldea tan bonita, tan agradable. Hace mucho sol ya, estamos son como las 10 de la mañana, 10 de la mañana ya, no podéis ni abrir los ojos del calor que hace y del sol tan fuerte. Hemos estado en este lugar maravilloso, tranquilo. La tarde transcurre entre visitas, miradas curiosas y niños que se acercan a ver qué hacemos. Después de pasar la mañana con ellos, nosotras intentamos avanzar con el trabajo de redes, mientras esperamos a que baje el sol. El calor no perdona, así que nos refugiamos donde podemos, en nuestra guarida con ruedas, Congorocho. La estructura de la tienda de techo los tiene fascinados. La observan, la analizan, la estudian. Y quién sabe, quizás mañana aparece una igual en el pueblo. Mientras tanto, seguimos mirando todas las formas posibles de cruzar al país vecino. Nuestro objetivo sigue siendo recorrer África, pero la realidad es esta. Vamos con el presupuesto al límite. Facebook sigue con la monetización bloqueada y es la única plataforma que ahora mismo nos da algo de ingresos para seguir avanzando. Y no hablamos de grandes cifras, hablamos de alrededor de unos 300 € al mes. Así que recorrer África Occidental con tan poco presupuesto, en un Volkswagen Beetle escarabajo de los años 70, no sabemos si es una locura o una hazaña muy valiente. Probablemente las dos cosas. Entonces, tienes que buscarle un punto a tu vida que tú digas, yo quiero hacer esto. Sí, es jodido estar aquí, en Guinea Conakry, y tener al lado ya Sierra Leona y todas las puertas de África para ir y no poder continuar
porque pues no tienes el suficiente dinero para hacerlo, porque es todo por eso. Sí, pero es una Pues sí, es una p***. Es una haber llegado hasta aquí. Casi no tengo batería, así que rápidamente deciros que hemos montado el campamento y nos vamos ya hacia la playa, hacia la costa de Guinea Conakry. Vamos a ver cómo es. Quiero darle al niño a Congorocho. Es un regalo espectacular. Ha venido con nosotras hasta aquí y creo que se puede quedar con él. Le va a hacer mucha más ilusión. ¿Dónde está el pequeño? El niño. Ah, ¿se fue? Oh, ok. Pero para mí me gustaría dárselo. ¿Se fue en la otra casa? Ahí voy. Yo voy. Ok. Merci por todo. Merci. Bonne journée. Y merci. Nos ponemos en marcha hacia la costa. No sabemos qué nos espera en esta nueva etapa, pero vamos rumbo a un camping para descansar, pensar con claridad y tratar de solucionar lo de Facebook, porque ahora todo depende de ello. Depende si podemos continuar hacia el siguiente país o si tenemos que escuchar la opción que ninguna quiere nombrar, regresar, dar la vuelta y enfrentarnos otra vez a ese camino interminable. Nosotras, aún así, vamos a intentarlo todo. Pero si quieren ayudarnos a que esta aventura siga, pueden hacerlo desde aquí, suscribiéndose al canal, dejando un comentario y compartiendo este vídeo. Parece poco, pero para nosotras significa muchísimo. Gracias por viajar con nosotras en este Volkswagen Beetle de los años 70 por África Occidental. Nos vemos en el próximo episodio.